Vosotros pueden tomar sus lugares, ponerse cómodos. Gracias, me uno a las palabras de cada uno de los hermanos que han pasado hasta aquí, de agradecer a nuestro buen Dios por cada una de las necesidades que tuvo con nosotros, que nos ha cumplido las necesidades, nos ha suplido las necesidades para que estemos hoy aquí. Gracias a este Dios que nos conoció, que nos predestinó, incluso para que estemos hoy aquí, nos ha predestinado, nos llamó, que nos justifica y que nos glorificará. Estas mismas palabras decía el apóstol Pablo en Romanos 8:29, porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, hasta también glorificó. Profundo mensaje. De hecho, está resumida prácticamente nuestra historia en este mensaje, la historia de cada uno de nosotros. Porque sabemos que esto tiene una cláusula. La cláusula que tenemos para hacer esto es que, y sabemos, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y claramente, como esto está relacionado, y todo está relacionado en la Biblia, también está relacionado con el verso lema, porque a estos que conoció, a estos que predestinó, llamó, justificó, glorificó, son estos varones bienaventurados. Bienaventurado el varón, dice, pero que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado este varón, cada uno de nosotros. Habla de una bendición, está la raíz de la palabra aquí, bienaventurado, es ese contentamiento que tiene cada varón, cada hijo de Dios, que está en lo correcto con Dios. Dice, no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado. O sea, hay ciertas cosas que este varón bienaventurado no hace. Este varón hecho conforme a la imagen del Hijo que decía el apóstol Pablo. Hay un camino en el que no andará. Hay una senda en la cual no se parará. Hay una silla en la cual no se sentará. Y esto habla de pensar, habla de comportarse, habla de pertenecer. Y el hombre hecho a la imagen y el hombre que no está hecho a la imagen, el hombre que es bienaventurado y el que no, son muy diferentes en la manera en la que piensan, en la que se comportan y sobre todo a quién pertenecen. Dice, y en su ley medita de día y de noche. No solo la escucha y la olvida, piensa en ella todo el tiempo. Y creo que deberíamos tener solamente 2 veces al día la ley de Dios o meditar en la ley de Dios. 2 veces al día, de día y de noche, cubriéndolo prácticamente todo el día. Bienaventurado, entonces, el varón. Básicamente tenemos estas 2 imágenes. Y el hermano Joel habló lo global, lo macro, nos habló de todo lo que se refiere a esto global y dijo desde aquí, no voy a hablar del individuo, bueno, yo voy a hablar del individuo desde aquí, de cada uno de nosotros. Y vayamos al principio. Sabemos que el hombre está hecho a imagen de Dios. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y esa perfecta humanidad es más compatible con la deidad de lo que pensamos o de lo que imaginamos. El hombre es diferente a cualquier otra clase de ser creado, completamente diferente, porque ha sido creado de una manera consistente con la naturaleza de nuestro Dios. ¿Esto qué nos dice? Nos dice básicamente que nuestro problema no es la humanidad. O sea, el hecho de decir soy solamente humano está mal, porque Jesús fue humano y fue perfecto. Nuestro problema no es la humanidad, sino la caída
Porque en realidad toda esa realidad, esa perfección del principio fue manchada. Todo lo que nos dice en Génesis capítulo 3. Entonces repasemos un poco hasta aquí. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen, es decir, Adán, pero Adán cayó. Y de ahí en adelante podríamos decir, y me atrevo a decir que más que hecho a imagen de Dios, estamos hechos a la imagen de una imagen de Dios. Estamos hechos a la imagen de un Adán caído. Dice Oseas capítulo 6, versículo 7, cual Adán violaron el pacto y allí pecaron contra mí. Y de ahí en adelante quiero traerles una historia no muy bonita, pero una historia muy impactante. Sobre todo porque puede ser contada en pocos segundos o en pocos minutos, una historia que puede ser leída en pocos segundos. Parece tan increíble que una historia tan compacta tenga tanto significado para nosotros y para la humanidad. No es una historia muy bonita, son hermanos hostiles, los dos primeros humanos en una pelea fratricida que termina con la muerte del mejor de ellos. Y la Biblia que nos relata la historia del primer hombre que mata a su hermano debería hacernos pensar mucho en la naturaleza del humano. Habemos un poco de estas dos personas. Caín y Abel ofrecían sacrificios a Dios. Se podría pensar y podríamos pensar que es un poco primitivo el hecho de ofrecer sacrificios a Dios. Bueno, no lo es. No es primitivo, no es una idea primitiva, sino que es algo muy sofisticado y de hecho la idea de sacrificar algo valioso tiene una utilidad trascendental para todos nosotros. De hecho, tal vez sea la mejor idea que tenemos como humanidad o como personas. Es la respuesta misma a la caída, a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque nos volvimos conscientes, descubrimos el futuro. Supimos que éramos vulnerables, supimos que íbamos a morir. Y eso nos dio vergüenza al saber que éramos vulnerables, sobre todo si sabemos la historia de Adán y Eva. Descubrimos el bien y el mal. Nos echaron del paraíso. Vaya gran conjunto de problemas para la humanidad. ¿Y qué vamos a hacer al respecto con todos estos problemas? Bien, vamos a sacrificar. Bueno, esa es la idea, esa es la hipótesis de la humanidad. No perdamos nunca de vista verlo todo espiritualmente y sin sacar la conexión, como dije, con el verso lema. Bienaventurado el varón que hace sacrificios, o los sacrificios adecuados. Bueno, esta es una idea muy profunda que tenemos. Y todas las ejecutamos, todas ejecutamos esta idea de sacrificar. Hemos y hacemos muchos sacrificios para estar en donde estamos, para vivir en donde vivimos, incluso para que todo esto se dé hoy aquí. Y este fin de semana se han hecho muchos sacrificios. Mucho está basado en el sacrificio. Mucho de lo que hacemos como iglesia, como pueblo de Dios, está basado en el sacrificio y esperemos que funcione. Y siempre esperamos que funcione porque en realidad no tenemos una idea mejor que esta. ¿Cuál es la alternativa al sacrificio? Al sacrificio que tenemos que hacer para pasar de lo que somos ahora a pasar a lo que podemos ser. Bien, la alternativa es la violencia, el robo, el consejo de malos, el camino de pecadores, la silla de escarnecedores. Volvamos a Caín y Abel. A Dios le gustó más el sacrificio de Abel al de Caín. Aparentemente, y sabemos que Dios había dejado claro el tema del sacrificio animal, por un lado, y el resto de las escrituras nos detalla constantemente el papel central del cordero en el sacrificio. Pero también podemos decir que hay indicios y sabemos que Abel se esforzaba un poco más en su sacrificio. Los pastores en ese momento y en ese lugar tenían que encargarse de las ovejas. Eran muy vulnerables, comestibles por los de afuera. Había muchos animales salvajes. Tenían que ordenar las ovejas, defenderlas de los animales. Nunca se olviden que somos esas ovejas también. Y sobre Abel, hablemos un poquito más y profundo sobre Abel. Es ese varón bienaventurado. Ese sería alguien a quien quisieras parecerte. Alguien que haga los sacrificios adecuados. Y Caín lo mata. Eso se ve un poco en lo cínica que es la gente sobre la gente que prospera también. Se ve hoy. Siempre
A veces buscamos excusa de que alguien es próspero por razones infames, porque es traicionero, porque es corrupto, porque es arrogante, porque es psicópata, lo que fuera. Y claro que hay mucha gente así, pero no es muy malo para nosotros pensar que hay gente que es exitosa y que está en el lugar en el que quisiéramos estar y que llegó ahí por razones infames, porque nos estamos convenciendo de que se puede llegar ahí por razones infames o a través de acciones infames. Y luego de lo que hizo Caín, ¿qué pasó? No solo ha matado a su hermano Abel, aniquiló un ideal, un bienaventurado, una persona a la que quisiéramos parecerse o a la que él debería parecerse, debería querer parecerse. No solo mató a su hermano, torturó a una familia, a un padre, a una madre, ha privado a la comunidad de alguien sobresaliente y lo hizo por las peores razones posibles en su momento. La historia de Caín y Abel tiene la capacidad de hacernos ver no solo nuestros propios fallos, ni siquiera el rechazo a la existencia, sino hacernos ver la tendencia a veces a asesinar las mejores partes de nosotros y las mejores partes de nuestros cuerpos. Como respuesta a esa violación, miremoslos y no dejemos de mirar todo espiritualmente siempre de estas historias. El conocimiento entonces del bien y mal entró al mundo con el pecado de Adán y Eva. Somos, como dije, imagen de una raza caída. Y ahora la humanidad de allí hasta ahora no solo tiene que tratar con ese sufrimiento, con ese rechazo, incluso tratar con sacrificios que a veces nos dan buenos resultados, tratar con la maldad pura que entró en el mundo. Así que tenemos entonces, hermanos, la caída en la historia, el surgimiento de la maldad pura y su antítesis o su remedio contra esa caída, para restaurar la imagen de esta raza caída. Y Dios, desde la caída hasta aquí, ha trabajado por la restauración plena de la humanidad, de la imagen del ser humano. Volvamos un poco a la introducción. Nos dice que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos a imagen de su Hijo, no ya a la imagen de un Adán caído, a la imagen de una imagen. 1 Corintios 15, versículo 45, 47 y 49 nos dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales, un poco lo que decía el hermano Joel. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Es un poco también lo que nos explicaba el hermano Joel desde aquí. Todos hemos llevado la imagen del primer Adán, de esa imagen terrenal. Pero aquellos y nosotros que ponemos la confianza en el postrer Adán, llevaremos la imagen del celestial. Del primer Adán todos somos terrenales, todos somos pecadores, todos caímos. Pero del postrer Adán podemos ser celestiales. Pero entonces para nosotros la promesa es segura, lo que nos decía aquí el apóstol Pablo. También traeremos la imagen del celestial. ¿Cómo? Restaurando nuestra imagen. Efesios 4:24 nos decía: vestidos del nuevo hombre. El hombre nuevo, esta nueva criatura, la Biblia hace un constante contraste entre la vieja criatura y la nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas es, nos decía también el apóstol Pablo. Contrasta con este viejo hombre, que es heredado de ese Adán caído. Y nosotros tenemos que ser a imagen del celestial, como nos decía el apóstol Pablo. 2 Corintios 3:18 nos dice: por tanto somos nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo. Ayer el pastor desde aquí decía que la palabra de Dios es como un espejo para nosotros. Nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma
imagen como el Espíritu del Señor. En la misma imagen, como en un espejo la gloria del Señor. Voy a hacer un poco la analogía y traer un poco al contexto de estas palabras del apóstol Pablo. Un espejo antiguamente no es como los espejos actuales, que nos da una imagen lo más fiel, nos da una imagen muy nítida, nos da una imagen perfecta. Antiguamente los espejos generalmente eran hechos de metales bien pulidos, se pulían metales lo más que se podía hasta que daba un reflejo en el cual se podía ver la persona. No eran estos espejos actuales, y daban una imagen medio borrosa, medio nublada, no era una imagen perfecta. Y Pablo dice, podemos ver la gloria del Señor, pero todavía no podemos verla de una imagen perfecta, no la podemos ver perfectamente aún. Dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Si nos volvemos al Señor, Él quitará el velo que tenemos, esa imagen nublada que da el espejo, que nos decía el apóstol Pablo, que no podíamos ver una imagen tan real, era nublosa. Y nosotros podemos llegar a ser parte de lo que Pablo decía, de ese nosotros todos, al que Pablo se refería en este versículo. Entonces, mientras somos transformados, o mientras seremos transformados, mientras miremos a ese espejo de Dios. Pero se requiere algo de lo que dice. Siempre tenemos una cláusula en la Biblia, siempre en cada cosa que Dios nos dice que nos dará hay una cláusula. Se requiere estar mirando al espejo. Y significa más que una mirada casual, más que mirar al espejo y olvidarnos de lo que vimos. Significa un estudio minucioso. Significa entender lo que leemos, aprender de la palabra de Dios. Entonces podemos ser transformados en la gloria o por la gloria de Dios, pero solamente si estudiamos la palabra de Dios, si la analizamos, si la llevamos en nuestra vida. Y de esa manera también podemos ver quiénes son transformados o quiénes están mirando en este espejo de Dios. Realmente podemos saber quién está pasando tiempo con nuestro Dios. Ellos son, dice Pablo, transformados en la misma imagen. Es decir, cuando miramos a este espejo de Dios, mucho de lo que vemos depende de la imagen que tenemos de nuestro Dios. Juan, capítulo 1, del 1 y 3, algunas palabras de estos versos, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Debemos oír, debemos contemplar, debemos mirar al espejo de Dios. No podemos anunciar lo que no sabemos, no podemos anunciar lo que no vimos, lo que no escuchamos. El hermano Mario Ayala decía hoy, de oídas te había oído, pero ahora, dice, mis ojos te ven, de oídas te había oído, pero ahora estoy estudiando tu palabra, ahora estoy estudiando la palabra de Dios. Debemos anunciar, no podemos anunciar lo que no sabemos. Urge la necesidad de estudiar las palabras, como dijo el hermano Joel desde aquí, de volver a leer, de volver a estudiar, de volver a aprender, de volver a analizar. Este espejo de Dios, entonces, no nos muestra tanto lo que somos ahora aquí. Si miramos a este espejo de Dios, nos muestra lo que seremos. Por eso quise hacer esta analogía del apóstol Pablo con esos espejos antiguos, que daba una imagen borrosa. No vemos lo que seremos, lo que somos aquí. Vemos en lo que nos convertiremos si somos transformados en la misma imagen. En la misma imagen de Dios. Si tenemos una imagen falsa, una imagen pobre de nuestro Dios, no vamos a ver esa imagen borrosa. Seguiremos viendo como esos espejos antiguos. Veremos una imagen borrosa. Dice Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pablo está usando aquí este término que quise decir antes para descubrir una perfecta comunión con nuestro Dios, sin obstáculos, sin una imagen borrosa, sin interpretaciones personales nuestras, sin intermediarios, sin velos. Entonces somos
a la imagen de Dios, a la imagen de su Hijo. Y vamos finalizando un poco. Imagínense el parecido que tenemos que tener, cada uno de nosotros, como hermanos, todo espiritualmente. Y cada uno con nuestro buen Dios y con su amado Hijo. Imagínense ese parecido que tenemos que tener. Cuando el Señor estaba en tierra, Judas lo tenía que entregar. Y tuvo que darle un beso para identificarlo. Esa era la señal que tenía con los que le iban a apresar. El beso de la traición. Y pienso un poco, pensaba cuando leía esto, cuando escuchaba también esto, ¿acaso Jesús no sobresaltaba de los demás? ¿Acaso Jesús no resaltaba, no se identificaba a lo lejos entre los apóstoles y entre los que estaban con él? Pero quiero torcer un poco la analogía aquí y usar, ¿o acaso todos ya se parecían a Jesús? Ese parecido tenemos que tener. A esa manera de ser iguales tenemos que llegar a ser, de restaurar la imagen de ese Adán caído. A ser iguales, a parecernos. O el apóstol o Pedro, cuando negó a Jesús, le preguntaron si él era, o si él era el que estaba con ellos, y él no negó. ¿Y qué le dijeron? Es que tú hablas como hablan los que están todos con Jesús, tú hablas como todos los que estuvieran con Jesús, así tenemos que ser, a identificarnos, a ser imagen. Nosotros, ¿qué tan iguales somos a Jesús? Es mi pregunta desde aquí. ¿Nos estamos transformando en la imagen de Cristo? Y justamente es para ser hijos de nuestro buen Dios. Si no, Jesús le decía a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. ¿Nosotros hijos de quién somos? Y justamente Jesús le hablaba acá a los judíos que ya habían creído en él. En el versículo 31 dijo Jesús a los judíos que habrían creído en él. Pero dice 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Hijos de quién somos? ¿A imagen de quién estamos hechos? Nosotros podemos ser hijos quizás de quien sea, pero el tema está en si nos parecemos a nuestro Padre. Nos estamos transformando de acuerdo a las cosas que hacemos. Nos estamos transformando a imagen de nuestro Padre, depende de las cosas que estamos haciendo. Quiero cerrar con un gran verso y que trae una analogía increíble para lo que es nuestra imagen. Dice en Mateo capítulo 22, dice, mostradme la moneda del tributo, y ellos les presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César, y le dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué imagen tenemos? Si Jesús pudiera hacernos este test a cada uno de nosotros, agarrarnos y decirnos, ¿qué imagen tiene? ¿A qué imagen está hecha? Como con la moneda, con el denario. ¿De quién es esta imagen? Bueno, dad a Dios lo que es de Dios. Así tenemos que entregarnos a Dios. Así seremos dados a Dios. ¿De qué imagen estamos hechos? ¿O a qué imagen nos estamos transformando? ¿A quién nos parecemos, hermanos? En este proceso, entonces, Dios llama a todos sus hijos, a todos nosotros, a un reavivamiento, a una reforma, a hacer los sacrificios correctos, como Abel, a hacer los sacrificios correctos en nuestra vida, en nuestro andar, para ser parte de esos bienaventurados. Estar hechos a esa imagen celestial. Entonces, bien, en el propósito de Dios, ya no debemos estar hechos a la imagen de un Adán caído, sino conforme a la imagen de su Hijo. Ese es mi deseo. Es mi deseo para mí, es mi deseo para cada uno de ustedes, de vosotros, que podamos ir o ser transformados de gloria en gloria hasta ser imagen de su Hijo. Que Dios pueda bendecirnos a cada uno de nosotros y a cada uno de vosotros en esta mañana, en este congreso y en toda nuestra vida. Amén.